Bien, bueno, buenos días a todos y vamos a comenzar nuestro mensaje de hoy. En la lista que tenemos adelante de la pantalla son los mensajes que venimos llevando a cabo durante el 18 de enero a la fecha. Hoy tenemos otra de las doctrinas bíblicas, que es donde el creyente o la iglesia de Cristo tiene que apoyarse, tiene que conocer, ¿sí? Y cada uno de los temas que estamos trayendo son importantes. Lógicamente todos los temas están sintetizados en un mensaje. Hay mucho estudio de cada uno de ellos, ¿no? Pero para eso, como sabemos, hay un seminario para poder estudiarlo y poder desarrollarlo, que lleva quizás meses cada uno de los temas que hay aquí en la lista. Bien, vamos a repasar un poquito lo que está pasando y lo que hablamos el 18 de enero es la bibliología, el tema de la Biblia. Cristología, hablamos de la doctrina de Cristo. Teología propia, hablamos de Dios Padre, eso nos llevó 2 domingos. Antropología del hombre, está hablando de la creación, de quién es el hombre, a dónde está, a dónde va. Todo eso lo hablamos el 15 de febrero. El domingo pasado hablamos sobre la amartiología del pecado, 22 de febrero. Ahí me faltaba una falta de ortografía que me hizo mi esposa arreglarlo, así que hoy aparentemente está perfecto. Bien, y hoy tenemos la soteriología, que es la doctrina de la salvación. Esos son los temas principales que lo estudiamos en el seminario y, como dije, hay mucho para desarrollar, pero lo traemos sintetizado para que cada uno de los domingos podamos hablar del tema. ¿Sí? Vamos a llevar hasta 10 doctrinas bíblicas, poco a poco vamos a ir estudiando, profundizando, ¿sí? Que son temas importantes. Como los temas de los miércoles también. No se olviden que los miércoles a las 7 de la tarde tenemos reunión. Posiblemente, si Caleb se anima, el miércoles estaría dando su primer mensaje para todos, ya que él viene del seminario y tuvo que dar su prédica para poder terminar su materia. Así que ojalá que el miércoles lo pueda hacer y si no, quedará para el próximo. Bien, vamos a Romanos capítulo 1, versículo 16. Romanos capítulo 1, versículo 16. Hoy este tema, si no es evangelístico, es súper evangelístico. Vamos a ir profundizando sobre el tema de la salvación. Deseo en mi corazón que todos los que están presentes sean salvos. Que todos entiendan lo que quiere decir la salvación. Y también entiendan lo que quiere decir la perdición. Porque esos son los dos destinos del hombre. Entonces, si entendemos lo que es la salvación, ¿salvados de qué? Vamos a hablar de eso también. ¿Salvados de qué? ¿Por qué tenemos que tener salvación? ¿De qué tenemos que tener salvación? Entonces vamos a hablar un poco sobre eso, vamos a aclarar los puntos para que lo podamos dejar bien claro. Vamos a comenzar, Romanos capítulo 1, versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Oramos. Gracias, Padre Celestial, te damos por este mensaje, gracias por lo que pudimos preparar para que luego lo desarrollemos entre todos. Ojalá, Señor, que todos, el 100% de lo que está acá pueda decir, soy salvo por la sangre de Cristo. El Señor me salvó. Y ojalá, Señor, que tú hagas la obra que nosotros no podemos hacer, porque bien dice tu palabra que es el Espíritu Santo que nos convence de pecado, de justicia, de juicio. Y ojalá, Señor, que podamos entenderlo todos esto. Danos claridad, danos enseñanza para que lo podamos hacer. La sencillez de la palabra para que todos lo podamos entender. Lo más profundo, lo más liviano, lo podamos sobrellevar y entenderlo en nuestra mente, en nuestro corazón. Gracias por eso. También te agradecemos por los jóvenes que han sido promocionados en este día para que hoy tengan este nivel de prédica diferente a sus clases hasta ahora y que puedan comprender la seriedad de tu palabra.
Pedimos la bendición por todos, por los que nos visitan, como aquellos, Señor, que nos pueden escuchar después a través de la grabación. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, vamos a ir entonces a esta doctrina, la doctrina de la salvación, o como dice allí en la pantalla, soteriología. Primeramente tenemos que comprender que la salvación es el mensaje central del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En Lucas capítulo 19, versículo 10 dice que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, ¿cómo vamos a entender hoy de qué nos estamos salvando? ¿Cómo vamos a entender hoy, y a través de ese pasaje que acabo de nombrar, Lucas 19, 10, nos dice que Cristo vino a salvar lo que se había perdido? Predicamos que las personas sean salvas, para que las personas sean salvas, y lo mismo que el Señor en la gran comisión nos mandó ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Me emociona escuchar lo que Caleb estaba dando de testimonio. Ese es vamos a decir, lo que la iglesia, el mandato de la iglesia, lo que cada uno de nosotros tiene que hacer y comprenderlo. No todos tienen que ir al seminario para entenderlo, pero algunos no lo entienden hasta que realmente lo entienden a través de los estudios bíblicos. A mí me pasó una cosa parecida. Cuando estaba en el seminario me di cuenta de muchas cosas que antes no las tenía presentes. Ya a los 17 años estaba estudiando y ahí empecé a darme cuenta de lo que realmente es la palabra de Dios. Cuando uno no profundiza, no lo entiende todo. Por arriba es poco. A mí me molesta un poco que solo los domingos puedo dar esta clase o esta prédica, que es muy poco para lo que realmente necesitamos entender. Estuvimos hasta diciembre estudiando los miércoles en clase más profunda. Lo vamos a retomar en marzo de vuelta. No les prometo que sea ya el próximo miércoles, pero ya para el otro quizás empezamos las clases de vuelta los miércoles. Y ahí tenemos que interactuar, escribir, llenar nuestra nota, y lo vamos a tener allí. Entonces las cosas son diferentes. Dice la palabra de Dios que el poder del Evangelio es poder de Dios para salvación. El objetivo principal del mensaje bíblico es que el pecador reciba la vida eterna por medio de Cristo. Vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 10. Estábamos allí en el primer capítulo, ahora vamos al capítulo 10, el versículo 8 y 9. Romanos, capítulo 10. Y mira, qué central es este versículo para que todos hoy lo entendamos. Quiero que lo lea para que lo entiendan. ¿Qué dice? Más. ¿Qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Puedo decir que este versículo es el centro de la Biblia, es lo que realmente predicamos, es lo que todos tienen que entenderlo. Vuelvo a repetirlo para que lo entiendan, lo voy a tratar de leer más despacio, para que así lo entienda. Versículo 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Hay algo más claro que esto? ¿Hay algo más nítido que esto? Ojalá que todos lo entiendan. Nosotros estamos perdidos. El otro día lo hablamos. El hombre nació con el pecado. Fuimos engendrados de naturaleza pecaminosa. Estamos contaminados con el pecado. ¿De qué nos tenemos que salvar entonces?
¿Por qué dice aquí que vamos a ser salvos? ¿Salvos de qué? ¿Por qué Cristo vino a morir? ¿Para salvarnos de qué? Bueno, quiero que lo entiendan hoy. Quiero ser bien explicativo en cada una de las frases que estoy leyendo y dándole. Todo cristiano debe conocer lo que quiere decir evangelio. ¿Qué quiere decir evangelio? Buenas nuevas. ¿De qué? De Cristo, de la salvación, del pecado. Debemos entender que bíblicamente la salvación y qué significa ser salvo. Este día vamos a estudiar la doctrina de la salvación por medio de la palabra de Dios y a través de los elementos que forman parte de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo en el creyente. Vamos a ver lo que nos enseña la palabra de Dios. Vamos a comenzar. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 3. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. La clave del versículo que quiero enfatizar es el 3. ¿Qué dice el versículo 3? Primeramente, le enseño lo que recibí, dice el apóstol Pablo. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Primeramente vamos a ver el fundamento de la salvación, la obra de Cristo. Y antes de hablar de la respuesta humana a la predicación del Evangelio, debemos conocer la base de la salvación, la obra de Cristo en la cruz. La obra redentora de Jesús podemos estudiarla por medio de 3 puntos principales. El primero, expiación y sustitución. Vamos a ir al libro de Isaías, capítulo 53, Isaías 53, versículos 5 y 6. Isaías 53, 5 y 6. Si a alguno se les complica de buscar la dirección, pueden usar el celular. Bajen la versión 60 de la Biblia, que es la que yo estoy leyendo, porque hay versiones más modernas. Para eso pueden usar el celular, pero no para chatear. Pero pueden estar buscando la palabra de Dios, ahí ponen la dirección y aparece enseguida el versículo. Así entienden un poco más de estar conmigo mientras yo estoy leyendo. Si no tiene la Biblia, si no lo encuentra, puede agilizar, buscar en el celular. En el capítulo 53 voy a leer el versículo 5 y 6. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Mas él herido fue por nuestros pecados, por nuestras rebeliones. Cargó el pecado del mundo. Nosotros nos descarriamos como ovejas, pero él llevó la culpa. ¿Lo estás entendiendo eso? ¿Estás entendiendo que somos todos pecadores? Y ese pecado nos lleva a la condenación, al destino final, y el destino final es el infierno. Es lo contrario a lo otro, a la salvación. Así que es la sustitución de que nosotros no debemos morir, es el Señor
que murió por nosotros. Él pagó lo que nosotros teníamos que haber pagado, porque bien dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entiende que somos pecadores todos, ¿no? Entiende que todos estamos destituidos de la gloria de Dios, pero gracias a Dios tenemos el poder de la salvación a través de la sangre de Cristo. Vamos a ir al segundo punto de este subpunto. Propiciación. Esto significa que nuestro Señor Jesucristo fue presentado como propiciación delante de Dios, es decir, que su sacrificio fue completo y suficiente para satisfacer la demanda de la justicia y la ira santa de Dios contra el pecado. Dios exigía un sacrificio. Así como el pueblo de Dios llevaba animales, bueno, a través del primer hombre ya se hacían los sacrificios, Caín y Abel hacían sacrificios, sus hijos, o sea que ya estaba instaurado que debía haber derramamiento de sangre para el perdón de los pecados. En una versión anterior dice remisión de pecados. Dios exigía un sacrificio. Bien, aquellos que amaban a Dios, aquellos que creían en Dios, hacían un sacrificio por los pecados. Cuando se instauró el templo, el sacerdote, el sumo sacerdote, entonces llevaban animales para que sean degollados en el altar, para que la sangre derramada cubriera sus pecados. El pecado de él, el pecado de la familia o también el pecado de la nación. Porque el sumo sacerdote entraba una vez al lugar santísimo para llevar la sangre derramada de un animal para remisión de toda la nación de Israel. Hasta este día, el día que Jesucristo tomó el lugar de un animal y Él fue la propiciación. O sea que Él pagó lo que nosotros teníamos que pagar. Él tomó nuestro lugar, ¿sí? Y vamos al tercer subpunto, que es la redención. ¿Qué significa redimir? Es pagar el precio. Si tú tienes una deuda, vas a pagarla, eso es redimir la deuda. Es sacar la deuda. Bien, todos somos deudores con Dios. Para redimir la deuda hay que pagarla. Pero nosotros, con nuestra naturaleza humana, no podemos morir por nuestros pecados, ni podemos ser sacrificados por nuestros pecados, porque nuestra naturaleza está contaminada del pecado. Era necesario un sacrificio santo. Por eso dice que el Señor Jesucristo nació de una virgen. No vino de la naturaleza pecaminosa de Adán, sino que la Virgen María concibió del Espíritu Santo y entonces Él fue santo, puro, y su derramamiento de sangre es aceptada por Dios. La redención, como dice Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. Tenemos que declarar entonces esta verdad. La salvación es únicamente por el sacrificio de Cristo. Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. En Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La salvación no es confiar en nuestra religión, en nuestros méritos personales, en nuestra conducta. Es confiar exclusivamente en la persona y obra de Jesucristo que tomó nuestro lugar. En el segundo punto que tenemos general, hablamos ahora del llamado de Dios. Vamos a ir otra vez a Isaías, capítulo 1, versículo 18. Isaías 1, 18.
Bendita la palabra del Señor, que nos puede traer luz a nuestra mente, a nuestro corazón. Estamos aquí para poder hablar de las cosas especiales. Y mire qué hermoso versículo que voy a leer. Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren como el carmesí, vendrán a ser blanca lana. Hablamos de la limpieza del corazón, hablamos de la limpieza de nuestra vida, de nuestros antecedentes. ¿Sí? Isaías escribe de esta forma: vendrán a ser como la nieve, como blanca lana. Tenemos que comprender que la salvación no empieza cuando el hombre busca a Dios, sino que Dios proveyó la salvación por medio de Jesucristo. Así lo dice el versículo lema de nuestra iglesia, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El versículo lema de nuestra iglesia, o el nombre de nuestra iglesia, se sintetiza Juan 3:16, pero es para que investiguemos ese versículo, lo desarrollemos ese versículo, entendamos ese versículo, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, dice el versículo 17, sino para salvarlo. Así que el ministerio de Cristo es el mayor de los ministerios que encontramos en la Biblia. Dios está llamando al pecador por medio del Evangelio. Dice la palabra del Señor en Lucas, capítulo 4, versículos 18 y 19. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. La Biblia nos enseña que la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Es decir, viene por escuchar la palabra de Dios. ¿Qué estamos haciendo hoy acá? Estamos dando el Evangelio. Estamos predicando. Si tú recibes el mensaje y tomas decisión, eso promovió tu fe. Trajo de tu corazón y de tu mente la fe. Por medio de oír el Evangelio, el Espíritu Santo convence de pecado a nuestro corazón y a la mente de los oyentes. En Juan 16:8 dice que el Espíritu del Señor vendrá y convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Podemos decir que sin la obra del Espíritu Santo nadie puede venir a Cristo. Es Dios que tiene que obrar en nuestra mente y en nuestro corazón. Darnos convencimiento. Yo podría rogarte, llorarte, un familiar tuyo podría llorar, rogarte, hablarte todos los días de lo que tú tienes que hacer. Yo te voy a decir algo: si el Espíritu Santo no trabaja, no golpea tu puerta, no entra en tu mente, no te convence que eres un pecador, que necesitas a Cristo para ser salvo, no va a pasar. Es el Espíritu Santo que obra a través de la palabra impuesta. En tercer lugar, la respuesta humana al llamado de Dios es el arrepentimiento. Vamos a ir a Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3, versículo 1 y 2. Mateo capítulo 3, versículo 1 y 2. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo:
Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Aquí lo que estamos viendo es una posición delante de Dios. Arrepentiros. ¿Qué quiere decir la palabra arrepentimiento? Quiere decir cambio de actitud o de camino. Si caminamos al norte, tenemos que caminar al sur. Caminamos al oeste, tenemos que caminar al este. Doy esa posición, no quiere decir que hay una posición específica en uno de los 4 puntos cardinales. El arrepentimiento significa reconocer nuestra condición de pecado, de culpa y de condenación. El verdadero arrepentimiento no es un remordimiento emocional. Puede que tengas un remordimiento emocional cuando escuchas el mensaje y dices, wow, mira la posición que estoy, mira cómo estoy y tal, y ahí no pasa nada. Es como cuando miramos una película emotiva, lloramos un poco, termina la película, apagamos nuestra pantalla y nos olvidamos de por qué lloramos. Por emoción, porque nos tocó el mensaje que daba o la situación que vimos y fue emocionante, qué linda película, pero después nos olvidamos. El mensaje de la Biblia puede operar en emoción, pero no es lo único que tiene que pasar. Tiene que pasar que tiene que haber arrepentimiento, tiene que haber cambio de actitud. Si la emoción funciona, lógicamente. Si yo siento la carga de mi pecado, siento la culpa y me emociono al escuchar el mensaje, está perfecto, pero no es sentimental la decisión. Tiene que ser radical. Cambio de actitud. Eso significa un cambio de mente, que produce un cambio de dirección. Hace muy poco tiempo, y quizás lo anticipé un poco anteriormente en otros domingos, hay una persona que tomó decisión por Cristo, que estudió, que se le dieron lecciones, pero no tuvo un verdadero arrepentimiento. Hay algo que lo arraiga mucho, hay algo que lo atora, lo tiene sujetado, y me decía, es muy difícil cambiar, mayormente cuando ya tenemos muchos años. Sí, es difícil, pero no es imposible. Hay personas que conocieron a Cristo en la vejez y fueron salvos y se arrepintieron de su vida pasada. El arrepentimiento quiere decir cambio. Pero si yo emocionalmente puedo testificar de que creo en Cristo, pero no cambio, la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. El Señor fue a la higuera y vio que la higuera estaba seca. Y dijo, sáquenla, ¿para qué está ocupando la tierra? El Señor no quiere gente sin fruto, porque ahí demostrar lo que realmente sos. Yo puedo ver tu fruto, tú puedes ver los frutos en mí. Pero tú me puedes prometer 1000 amores, yo te puedo prometer muchas cosas, puedo hablarte muy lindo, tú puedes hablar muy lindo, pero ese no es el efecto. No es lo principal es tu fruto. Y es lo que Dios ve y lo que usted y yo vemos. Así que la Biblia nos está enseñando que Dios nos lleva al arrepentimiento. Romanos 2:4 dice, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Esta es la bondad de Dios. El mensaje divino, el mensaje de Dios, es este exactamente. Y nosotros tenemos que comprenderlo. Vamos a ir un momentito a Hechos capítulo 2, porque ese versículo me interesa. Hechos 2, capítulo 2. Versículos 37 y 38.
37 y 38. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿A través de qué nosotros somos promocionados al arrepentimiento? Primeramente vimos la bondad de Dios. Segundo, la predicación, y aquí está Pedro predicando su gran mensaje después de que vino el Espíritu Santo. Y esto significa algo, y quiero que quede bien claro. No se trata de pronunciar una frase o una oración de arrepentimiento. Los obreros que llevamos a alguien a los pies de Cristo, muchas veces le decimos que esta clase de oración tiene que hacer. Se le llama la oración del pecador. Y a veces ponemos palabras en la boca de los que están tomando decisión, y la gente lo hace sin entendimiento. Y hay que tener mucho cuidado con eso. No es que tú repitas una oración, no es que tú repitas una frase. Dijimos recién que tiene que haber arrepentimiento, tiene que haber un cambio de mente, un cambio de corazón, un cambio de que cuando conocemos a Cristo, las cosas viejas pasaron. Hay un cambio total, no a medias. Y muchas veces pasa que nos llevamos con lo viejo que teníamos, más lo nuevo que tenemos, y hacemos una mezcla para llevarnos bien con los que nos escuchan. Una frase que dijo Caleb, muy importante: no me tiene que dar vergüenza de hablar de Cristo a los demás. Más o menos esa frase dijo. Eso es exactamente lo que tiene que pasar. Mucha gente tiene tanta vergüenza que no abre la boca, no le dice nada a nadie y se lleva el mensaje a la tumba. La idea es de que tú y yo hablemos a los demás del amor de Cristo y le digamos la situación espiritual que tiene. Tiene que haber una convicción genuina de pecado en el corazón. A veces algunos vienen a Cristo y dicen: pero yo no hice nada malo. Yo soy una buena persona, yo no maté a nadie, no robé nada. Yo soy una buena persona. Le podríamos preguntar a un niño de 4, 5, 10 años, por poner una edad, si él entiende lo que es pecador. Les garantizo que él conoce más que nosotros que somos mayores. Y se da cuenta de que, claro, yo a veces miento, a veces desobedezco a mis padres, a veces tomo algo que no me corresponde, por decirte algo, ¿no? Un ejemplo. Y la Biblia dice que si faltamos a un punto, somos culpables de todos. Podemos decir: yo me porto bien, yo soy una buena persona, yo ayudo a los demás. Está fantástico que lo hagas. Pero eso no te lleva a la salvación. En Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, dice que no es por obras para que nadie se gloríe, sino que es por la gracia y el favor de Dios. Las obras vienen después, cuando somos creyentes. En cuarto lugar, después de escuchar el Evangelio y reconocer nuestra condición de pecado, se produce lo que llama la Biblia la fe. En Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, recién lo decía de memoria. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. La clave en ese pasaje es este: por gracia sois salvos. Por favor, gracia, favor, perdón, misericordia. ¿Por medio de qué? De la fe. Gracia, fe. Pues esto no de vosotros, puede ser don de Dios, regalo de Dios, ¿sí? No por obra,
para que nadie se gloríe. Es por gracia, es por fe y es por don de Dios. Así se obtiene la salvación. De esta forma. La fe para salvación es confiar en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador de nuestra vida. Reconocer por medio de la fe que la salvación es un regalo de Dios, no es el resultado de buenas obras. Vamos a ver cuáles son los elementos de la salvación, de la fe para la salvación. Primero, el conocimiento del Evangelio. Tenemos que conocer el mensaje. Hoy lo que estamos haciendo es conociendo el mensaje. Marcos 1:14, después que Juan fue encarcelado, vino a Galilea. Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios. Hay que predicar el Evangelio. Hay que anunciar la buena nueva. Hay que hablar de la condenación del pecado. Eso es conocer el Evangelio. Segundo, tiene que haber una convicción en el corazón del Evangelio. Dice la Biblia en Hebreos, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Voy a repasarlo de vuelta. Es pues la fe, la convicción de lo que se espera, ¿sí? Perdón, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cualquiera puede decir, pero usted no ha visto a Dios, ¿cómo sabe que Dios existe? Pues podríamos decirle lo mismo de cualquier patriarca o cualquier persona de nuestra nación, ¿no? ¿Usted conoce a Artigas? ¿Lo conocieron? No. ¿Usted estuvo cuando estaban las guerras acá en Uruguay y todo lo demás? No. ¿Y cómo sabe que es verdad todo lo que dice? Y porque la historia, los libros lo dicen. ¿Y usted cree en los libros? ¿Cree que Artigas es nuestro defensor, nuestro gran líder? Claro que lo creo, bueno. Pero usted sabe la historia de él. Sí, ¿cómo la sabe? Y porque nos enseñan los maestros, porque lo leímos. ¿Y cómo sabe que Jesús estuvo en la tierra y que pasó lo que pasó? Que nuestro calendario se divide en antes de Cristo y después de Cristo. O sea que la figura de Cristo está reconocida en el mundo entero. Cristo estuvo realmente acá. Hizo la obra que dijo de la Biblia que hizo. Así que, si usted tiene fe en la historia de cualquier libro, ¿por qué no tiene fe en la historia bíblica? Yo no he visto a Dios. Tampoco he visto a los que nombraron en la historia cuando fuimos a aprender en la escuela. Pero yo le creía a la maestra. Yo le creía a los historiadores. ¿Por qué iban a mentir? Bueno, yo te preguntaría lo mismo. ¿Por qué los escritores bíblicos mentirían sobre la vida de Jesús? ¿Por qué mentirían sobre la historia de Israel? Los elementos para tener fe, para salvación, es la confianza personal en Cristo. En Romanos capítulo 10, versículo 13 dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Romanos 10, 13. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y esto significa que la fe no es solo creer que Dios existe, sino confiar plenamente en la obra redentora de Cristo. Yo puedo creer en Dios. La Biblia misma dice, el diablo también cree en Dios. ¿Cómo no va a creer el diablo en Dios? ¿Pero el diablo es salvo por eso? No. Ya está condenado. En el quinto punto, la salvación significa ser justificado por nuestro Dios. Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia,
mediante la redención que es en Cristo Jesús. Dios nos da en su gracia la justificación. Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vuelvo a repetirlo. Romanos 5:1, justificados pues por la fe, dice, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es la justificación? Es un acto legal por el cual Dios declara justo al pecador. Ya no es condenado, sino que es salvado. El que cree en Cristo recibe por la fe la salvación. No significa que el creyente nunca más va a pecar o que nunca pecó. Significa que Dios nos acredita la justicia al haber creído en nuestro Salvador. Nos da el medio de la salvación. Somos justificados por la sangre de Cristo, que Él tomó nuestro lugar. Tito 3:7 dice, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Solamente por su gracia, justificados por su gracia, estando ya justificados en su sangre, seremos salvos de la ira de Dios. Solamente por la fe, dice ahí en Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Hemos arreglado el problema. Hemos solucionado el tema del pecado. Así que, ¿de qué somos salvados? Somos salvados de la condenación eterna. Aquellos que no creen en Jesucristo como su Salvador tendrán una condenación eterna. Que tú creas o no creas en el infierno no cambia nada. El tema es que existe. Y dice la Biblia que existe. Así que, en el último punto, tengo esto. La situación de nuestra identidad cambia cuando nosotros somos adoptados hijos de Dios. Nuestra situación legal cambia. Y a mí no me parece poca cosa eso, ¿no? Mi situación legal antes de conocer a Cristo era condenado. Mi destino, el infierno. Mi situación de salvado es ahora diferente. Primero, mi nombre está inscrito en el libro de la vida. Y un día se leerá. Y si mi nombre está ahí, iremos al cielo con Dios. Y viviremos eternamente con Él. Dice en Romanos 8:15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. La expresión Abba, Padre es como decir papito. Es una interpretación más cercana a decir solo papá. Acercarte a Dios, Abba, Padre. Significa que no solo somos declarados justos, sino que también somos recibidos como hijos. Somos adoptados por nuestro Dios como sus hijos. ¿Y esto qué significa? Que la salvación cambia nuestra relación con Dios. Ya no es nuestro juez, es nuestro Padre Celestial. Mira qué situación. ¿Cómo cambió la legalidad que a ti se te imponía cuando estabas perdido? La salvación cambia nuestra condición espiritual. Pasamos de ser esclavos del pecado a ser hijos de Dios con herencia. Dice la Biblia, somos coherederos con Cristo. Heredamos lo que Cristo heredó. Todo, absolutamente. La salvación nos da seguridad eterna.
Nunca deja de ser hijo, dice la palabra del Señor. No perdemos la salvación. Tenemos la seguridad de la salvación. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, heredero de Dios por medio de Cristo. Para terminar el mensaje de hoy en la mañana, el último punto es este: la salvación produce en nosotros la santificación. ¿Qué significa eso? Este punto es muy importante porque ahí se ven los frutos del arrepentimiento, los frutos de la nueva vida. ¿Qué significa santificación? Esa es la obra de Dios mediante el creyente. Es apartado para Él y transformado progresivamente a la imagen de Cristo. Tenemos que saber que la santificación no es causa de la salvación. Es decir, no alcanzamos la salvación por ser santos, sino la santificación es la evidencia, es el fruto de que hemos sido salvados. Y voy a leerle 3 aspectos de la santificación. La primera, santidad posicional. Somos apartados para Dios en el momento de la salvación. La posición nuestra ya no está en la condenación, sino en la salvación. Santidad progresiva. Crecimiento continuo en santidad durante toda la vida cristiana. Así que, hermanos, dice 2 Corintios 7:1, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Leímos santidad posicional, santidad progresiva. Ahora vamos a ver la santidad final. Es la glorificación o la perfección completa, la presencia de Dios. Será el momento que el creyente reciba un cuerpo glorificado y sea completamente libre de la presencia del pecado. La santidad final no la tenemos los que vivimos. Los que murieron sí, pero nosotros no. Un día, dice la palabra del Señor, serán resucitados los muertos en Cristo, con cuerpos glorificados. Ese cuerpo glorificado, el cuerpo, vamos a decir, como Cristo fue resucitado. Un cuerpo nuevo, un cuerpo sin sangre, un cuerpo sin condenación, un cuerpo eterno. En esa santificación, ese cuerpo no puede pecar. No va a haber enfermedad ni dolor, sino que va a ser glorificado. Así que, dice Romanos 8:30, y lo que a estos predestinó, a estos llamó, y a los que llamó también justificó, y a los que justificó también glorificó. La glorificación es la culminación de la salvación. Podemos decir entonces que la salvación culmina y termina en la eternidad. Hoy estoy confiando en el Señor mientras vivo en este cuerpo y en esta tierra, de que Él me va a salvar y no voy a ir nunca al infierno, porque Él me salvó, porque yo creo en Él. Así que delante tuyo, querido amigo, hay 2 posiciones. La posición de condenado y la posición de salvado. Hay 2 destinos. El condenado tiene el destino al infierno, el salvado tiene el destino la vida eterna con el Señor. Y en esas 2 posiciones, el que toma la decisión no es Dios, no es tus padres, no son tus hijos, ningún familiar, ningún pastor, ninguna iglesia. La posición que tú tienes depende de ti. Solamente de ti. Tú eres el que decide dónde quieres estar. Tú eres el que decide dónde vas a estar. Así que la pregunta final es, ¿qué vas a decidir?
¿Qué vas a decir? Si tú estás seguro que recibiste a Cristo como tu Salvador personal y crees en Él, bendito seas. Pero si tú no estás seguro, tienes dudas, mejor que te saques las dudas, que tengas claridad y tomes la decisión correcta. Es hora de decidir lo que va a ser la eternidad contigo. Tú escuchas todos los días que mueren jóvenes, mueren niños, mueren personas en accidentes, en diferentes situaciones de salud, gente que está de repente, aún predicadores que están predicando y caen muertos. La muerte viene para todos. Pero eso no es tan importante. Lo más importante es dónde vas a pasar la eternidad. ¿Dónde? Tú lo tienes que elegir. Nosotros entendemos el libre albedrío. Yo no entiendo de esta forma. Libre albedrío quiere decir que yo elijo. Yo tengo la ventaja de elegir. Y si yo no elijo tomar la decisión de arrepentirme y de venir a Cristo, yo ya estoy condenado. El que cree en Cristo como su Salvador es salvo. Y el que rehúsa creer en Cristo es condenado. No hay dos lecturas en la Biblia. Yo lo que traté hoy es para darte bien clarito lo que quiere decir esta doctrina de la soteriología. La doctrina de la salvación. No puedo aclararlo más. Ya llegó el momento de que vinieron los jóvenes, los niños, y ya tenemos que cortar el mensaje. Pero no me gustaría que tú te vayas a tu casa con dudas. O no entendiste, o si entendiste no toma la decisión. Pero sabes, tienes que tomar la decisión. Es importante que tomes la decisión. Es importante que diga, sí creo o no creo. No menosprecies el Evangelio, porque el Evangelio dice que hay condenación. Algunos dicen, no va a pasar nada, todo fantasía. La Biblia no es fantasía. Yo te dije recién, si tú crees en los libros de la escuela o del liceo, donde te cuentan las historias de nuestra nación y de las naciones, ¿por qué no le crees a la Biblia? Que es el libro de los libros. Yo tengo fe en la Biblia. Para mí es la meta, es la guía de mi vida, la vida de la iglesia, y debemos seguir de esta forma. Vamos a inclinar nuestros rostros, cerrar nuestros ojos un rato en silencio. Yo te voy a preguntar a ti antes de terminar. ¿Entendiste ese mensaje? ¿Te diste cuenta de que hay una salvación y una condenación? ¿O una condenación y una salvación? Que hay un Salvador provisto por Dios para que tú encuentres la vida eterna. Si tú crees en el Señor Jesucristo como tu Salvador personal, eres salvo. Pero si tú te rehusas a creer en Él, confiar en Él, estás condenado. Mientras permanecemos con nuestros ojos cerrados, la que tiene que tocar la música, si por favor puede ir tocando una música suave. Es necesario que tomes una decisión en estos momentos. ¿Qué decisión vas a tomar? Yo te pregunto, si te das cuenta que nunca aceptaste a Cristo como tu Salvador personal, en esta mañana, ¿quieres tomar esa decisión? Levanta la mano y después vamos a hablar contigo. Si es un hombre, será un hombre que lo ayude. Si es una mujer, será una mujer que lo ayude a los pasos finales. Realmente es necesario. Tú que viniste a la iglesia, que estás escuchando el Evangelio 100% creíble,
tómese una decisión por Cristo. Para algunos que nos visitan hace tiempo, estamos orando por usted, para que tome la decisión. Te pregunto, ¿quieres en esta mañana aceptar a Cristo como tu Salvador personal? Hazlo convencido de que lo entendiste, no porque te presioné, ni porque yo estoy buscando una decisión positiva. Eso es Dios que lo tiene que decidir, no yo. ¿Quieres tomar una decisión por Cristo? Una vez más te pregunto, y por última vez, en esta mañana, ¿quieres tomar esa decisión por Cristo? ¿Quieres ser salvo? Amado Padre que estás en el cielo, te agradecemos por esta mañana, por el mensaje, por la oportunidad que nos das de predicar el Evangelio y por lo que dijimos en esta mañana sobre la salvación. Tratamos de hablar lo más claro para que lo entienda. Y cada uno toma su decisión, cada uno va a ir al lugar que eligió según tu palabra. Bendice, Padre Santo, esta iglesia. Bendice todo lo que estamos haciendo. Pedimos, Señor, que nos acompañes en esta mañana. En el nombre de Cristo.